Bueno, vamos a continuar coa segunda conferencia a cargo de José Luis de la Granja, a quen é un placer presentar, porque son moitos anos de colaboración con él. José Luis de la Granja é catedrático da Universidade do País Vasco de Historia Contemporánea, é un gran especialista en historia do nacionalismo vasco, nunha universidade fecunda en grandes investigadores e do que el é un dos principais. Xa a súa tese de doutoramento sobre a acción nacionalista vasca, o nacionalismo vasco na Segunda República, pero centrado en a acción nacionalista vasca, abriu campos novos de coñecemento do que fora o nacionalismo vasco, que todo o mundo sempre o identificaba exclusivamente co PNV, e a partir de aí, pois, a súa obra é numerosísima e dunha gran calidade, tanto estudios monográficos sobre figuras do Partido Nacionalista, como síntesis de gran éxito editorial en toda España sobre o conxunto da historia do nacionalismo vasco e, polo tanto, creo que é unha das voces máis acaídas e máis autorizadas para o tema que se comentou. E sin máis rollos pola miña parte, que non veñen a conto, pois cedo a palabra a José Luis. Gracias. Gracias. Buen día. Para mí también es un placer volver a Santiago. Agradezco la invitación por parte de los profesores Ramón Maiz y Ramón Villares para participar en este congreso que me recuerda pues otros congresos ya hace tiempo, congresos que fueron nacionales e internacionales en los años 80 y 90 y que además de los dos Ramón pues fue Susto Beramendi el alma mater de esos congresos, desde el Congreso Castelao, el Congreso sobre nacionalismos en la Restauración, en la Segunda República y el Congreso Internacional ya de los nacionalismos en Europa. O sea que es una satisfacción para mí volver a Santiago para hablar de este tema. Como lo que se está conmemorando el año pasado, este y el que viene, pues es el centenario de las Irmandades da Fala, pues yo he optado por hablar del nacionalismo vasco en el tiempo, las Irmandades da Fala, en esa primera etapa que ha descrito antes Susto, es decir, del año 16 al año 23, aunque haga referencias a etapas anteriores y posteriores. Pero no solo por esa cronología de las hermandades, sino porque realmente en la trayectoria histórica del nacionalismo vasco, pues estos años van a ser muy importantes. Es una etapa relevante dentro del periodo que llamamos posaranista, es decir, desde la muerte del fundador Sabino Arana en 1903, noviembre del año 3, hasta la dictadura de Primo de Rivera en septiembre del 23, esos 20 años. Y de esos 20 años, esas 2 décadas, pues esta segunda a partir del 14 o del 16, pues va a tener mucha importancia. El límite final está claro, como la intervención anterior, pues el golpe de Estado del general Primo de Rivera en Barcelona, el 13 de septiembre del 23. Quizá no tan claro es la etapa inicial de lo que voy a ver, o sea, el momento inicial. Voy a arrancar sobre todo el 16, pero con alguna referencia anterior, porque en general se suele arrancar más en el año 14. La Primera Guerra Mundial, como es sabido, pues a pesar de la neutralidad española, pues tuvo mucha relevancia. Este año estamos conmemorando el centenario de la triple crisis de 1917, militar, parlamentaria, supongo que Boria Riquera hablará de la Asamblea Parlamentaria en Barcelona y la huelga general revolucionaria de agosto, que tuvo también mucha repercusión en Bilbao y en su entorno. En el caso vasco, fueron años de vacas gordas de la economía, los años de la Guerra Mundial y especialmente el sector naval de los navieros y de la naviera Sota Aznar, encabezada, voy a mencionarlo varias veces, por el gran naviero Ramón de la Sota Llano, el patriarca de la familia. Y es que Ramón de la Sota Llano, su importancia
es fundamental en el tema económico y hay una excelente biografía de él, pero también va a tener importancia política dentro del nacionalismo vasco, aunque ya mencionaré que no es idéntico al caso de Cambó en Cataluña, porque desde que él era fuerista y desde que ingresó en el pequeñísimo Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana en Bilbao en el año 98, pues va a representar, no tanto encabezar, porque él no va a ser demasiado líder político, no ha dejado escritos, no va a ser ideólogo, pero sí representar pues, la segunda tendencia. La primera era la radical de Arana, de los hermanos Arana Goiri, y la segunda pues, va a ser la tendencia moderada a partir del 98, no independentista, que va precisamente pues, va a predominar en los años que vamos a ver y que también son los años que más protagonismo político va a tener el patriarca Ramón de la Sota Llano, que llegó a ser diputado a Cortes en el año 18. Entonces, se trata de una breve e intensa coyuntura que va a acompañar al crecimiento. Antonio Lorza lo estudió hace muchos años, hace un paralelismo entre el crecimiento económico de esos años, también el rechazo por parte de la burguesía vasca y catalana, se ha hablado del eje Sota-Cambó, del impuesto extraordinario para gravar los beneficios extraordinarios de la guerra en el año 16 de Santiago Alba, que al final se oponen y consiguen evitarlo, y al mismo tiempo el auge político del nacionalismo vasco como nunca hasta entonces, la etapa que más antes de la Segunda República, durante esos años coincidiendo con los años finales de la Guerra Mundial y la inmediata posguerra mundial y el triunfo de las nacionalidades o la desaparición de los imperios y el surgimiento de nuevos estados en Europa en los tratados de paz de París. Y hay unos datos que reflejan pues, ese auge político del nacionalismo en estos años, como nunca hasta entonces. Vamos a ver que consigue una clara pero muy efímera hegemonía política en Vizcaya, del 17 al 19. Gana todas las elecciones el PNV, entonces llamado Comunión Nacionalista Vasca, en los años 17 y 18. Empieza el declive en el 19. Con lo cual deja de ser, a pesar de que se seguirá utilizando esta denominación, deja de ser el partido de los vizcaitarras. A los nacionalistas vascos, incluso en la República, se les llamaba vizcaitarras, literalmente nacionalistas vizcaínos. El primer periódico de Sabino Arana, donde está para mí el núcleo duro de su doctrina, del aranismo, es Vizcaitarra en Bilbao de 1893 a 95. Y todavía se le seguía llamando entonces vizcaitarras, pero ya seguirá siendo siempre el feudo del PNV, nunca lo deja de ser hasta nuestros días, Vizcaya, pero ya en esos años ya se expande bastante, sobre todo por Guipúzcoa, ya tiene importancia en Guipúzcoa y en mucha menor medida, pero también algo en Álava y en Navarra. Por primera vez en esos años, en las Cortes del 18, hay una minoría nacionalista vasca de 7 diputados. Hasta entonces no había habido ninguno, aunque algunas veces se habían presentado o habían apoyado candidatos católicos, como José María Urquijo, el fundador de la Gaceta del Norte, pero nunca había habido diputados nacionalistas, 7 diputados, 3 senadores en las Cortes del año 18. Y por primera vez ya se va a plantear en el siglo XIX la cuestión foral vasca, pues ahora ya se plantea la cuestión autonómica vasca, vamos a ver a remolque del caso catalán, y estos proyectos de los años 18 y 19 pues son los antecedentes históricos más importantes de los estatutos de la República, el del 36 y del actual de Guernica del 79. De todas formas, sí tiene relevancia el año 16 para escoger como punto de partida por 2 hechos significativos. A principios del 16 es expulsado Luis Arana Goiri, el presidente del partido, el hermano de Sabino Arana. No tenía el carisma de Sabino, pero claro, era el primer nacionalista vasco. Antes se ha recordado el colegio de los jesuitas de La Guardia. Supongo que no es muy conocido en la sala, pero la tradición que nos va a llegar del relato, del descubrimiento del nacionalismo vasco por parte de Sabino y Luis Arana se lo transmite a Sabino. 50 años después es el origen del primer Aberreguna de la República. Pero ¿de dónde había cogido el nacionalismo vasco, el nacionalismo vizcaíno inicialmente, era vizcaitarra Luis Arana? Pues según él, sin dar detalles, en el año que estuvo preparando al preparatorio para ingresar en la Escuela de Arquitectura de Madrid, hacia el año 1880-81, en el Colegio de los Jesuitas de La Guardia. Claro, aquí lo relevante es que son los jesuitas, ellos habían estudiado con los jesuitas de Orduña. Es ver que detrás del nacionalismo vasco está la Compañía de Jesús, está la Iglesia, y que algunos de los primeros seguidores de Sabino Arana son jesuitas. Pero ese misterioso, enigmático jesuita vasco que estaba en ese año en el Colegio de La Guardia y que ya tiene ideas nacionalistas
y al joven de apenas 18, 19 años, Luis Arana le inculca eso, nunca se ha encontrado, nunca. Por más que Javier Corcuera, sigo considerando el principal especialista del tema, con su obra clásica sobre el nacionalismo vasco, buscó los archivos de la Compañía de Jesús de Loyola y no lo encontró. Pero siempre ha quedado que le viene a Luis Arana eso de ese colegio de los jesuitas y él se lo transmite en el año 82 a su hermano y 50 años después es el origen del primer Aberri. Bien, por un lado está esa expulsión, que lo mencionaré, y por otro lado es cuando cambia por primera y única vez en su historia el nombre que había dado Sabino Arana en 1895, Partido Nacionalista Vasco, desde el año 16 hasta el año 30, hasta el 21 todos, y desde el 21 al 30 el sector moderado, se llama Comunión Nacionalista Vasca. Y es la única vez que el PNV ha cambiado de nombre. No sé si os acordaréis que hace muy poquitos años, cuando Urkullu era el presidente del EBB, propuso el cambiar, imitando al Partido Nacional Escocés, llamarse Partido Nacional Vasco. Mantendrían las mismas siglas y, sin embargo, las bases lo rechazaron, porque se consideran nacionalistas. El término nacional o nacionales para la gente mayor tenía otras connotaciones, los nacionales, y no quisieron cambiar el nombre. Eso sí, Urkullu dejó muy claro que nunca cambiará el nombre en euskera, que no es de Sabino Arana, es posterior a su muerte, Eusko Alderdi Jeltzalea, es decir, literalmente, Partido Vasco adicto al lema Gel, es decir, el lema Sabino Arana, Jaungoiko Atala Guizarra, Dios y ley vieja o fueros, que van a mantener hasta ahora, a pesar de que es anacrónico el seguir denominándose un partido de Dios y ley vieja, dado que desde 1979, en la Asamblea de Iruña, el PNV es un partido que se declara aconfesional. Eso tenía sentido cuando todavía era confesional católico hasta ese año, pero lo van a ver, es la tradición, como la de obrero del PSOE, nunca va a cambiar las siglas, pues tampoco va a cambiar ni PNV ni EAJ, que se utiliza en euskera y se utiliza sobre todo pues, en las campañas electorales, EAJ-PNV, pues eso es intocable, como otras cosas, otros dogmas de la doctrina fundacional de Sabino Arana. En la Guerra Mundial es sabido que las fuerzas políticas se van a dividir en aliadófilas y germanófilas, sobre las izquierdas aliadófilas, las derechas germanófilas, pero los nacionalistas, en este caso el PNV, mayoritariamente optan por los aliados, o la causa de los aliados, porque es la causa de las nacionalidades y sometidas por los imperios alemán, austrohúngaro y turco. Sin embargo, como excepción, Luis Arana era bastante peculiar, una personalidad de mentalidad muy integrista, pues él va a ser germanófilo. Tradicionalmente se había sostenido que un motivo fundamental de su expulsión es esa germanofilia, que da lugar a otras escisiones, como también el tema de combate a la escisión mellista en el carlismo, pero porque la línea que va a predominar el diario Euskadi y sus ideólogos, que mencionaré después, Engracio Aranza de Quizquicha y Luis Elizalde, es aliadófila y, por supuesto, Sota y su naviera, que hace los grandes negocios precisamente en esos años y es ennoblecido por la monarquía británica en esos años por su colaboración con los ingleses, pues son aliadófilos. Pero sabemos ya desde la tesis doctoral del profesor Ludger Mes que no fue la causa principal, la germanofilia de Luis Arana, Sabino Arana fue anglófilo, sino que había muchos motivos para que acabasen expulsando, destituyendo y expulsando a Luis Arana. Era de talante autoritario, se le va a achacar imperialismo vizcaitarra, es decir, seguía siendo vizcaitarra, lo seguirá siendo hasta toda su vida y murió muy tarde, en el 51. Para que os hagáis una idea, todavía en plena república va a decir que va a ser crimen de lesa patria, literalmente, hacer de la Icurriña, es decir, la bandera bicrucífera que él había diseñado con su hermano Sabino Arana en Bilbao en el año 1894, la bandera de Euskadi, porque ellos la habían dibujado para Vizcaya y para él era la bandera Vizcaya. Y también es significativo que se da de baja en el PNV ya en la Guerra Civil, cuando se aprueba el estatuto, porque él lo rechaza, sobre todo porque lo da Prieto y Caballero, dice estatuto del gobierno hispano-sectario de Caballero y Prieto, y es entonces cuando el gobierno de Aguirre hace la Icurriña ya la bandera oficial de Euskadi, que es la que tenemos, luego también con el estatuto de Guernica. En ese sentido era muy, muy integrista, además su gestión económica pues, había sido mala, y luego, para colmo, y es la gota que colma el vaso, y lo que lleva ya a la expulsión es que llegó un pacto de estos antinatura secreto con el gobernador civil de Vizcaya, uno que en teoría era tan integrista, tan radical,
por el cual en las elecciones municipales de noviembre del 15 pues daba la alcaldía de Bilbao a un monárquico y apenas tenían los monárquicos concejales. Lo hizo en secreto, cuando trascendió casi prácticamente nadie, algunos de su generación le apoyaron, fue ya destituido de la presidencia del BBB y del EBB y en enero del año 16. Él creará un grupito porque no sé si llegarían a 100 personas, que con esa idea del nacionalismo que él llamaba primitivo de su hermano, el aranismo, pues daba a denominar Euskeldun Bachoquilla, es decir, como el primer bachoqui que estuvo en el casco viejo de Bilbao y con un grupo de veteranos, que algunos procedían de ese primer bachoqui de 20 años antes, que había sido en su momento, a finales del siglo XIX, pues el embrión del Partido Nacionalista Vasco. Publicará un nuevo Vizcaitarra, va a haber unos cuantos, pues retoma el nombre Vizcaitarra, seguía siendo un nacionalismo muy vizcaíno y, por supuesto, opuesto a la estrategia autonomista que van a desarrollar Sota, Quizquicha, Elizalde, el diario Euskadi, etcétera, pues se va a oponer. No porque él antes hubiese sido demasiado radical en el periodo de su mandato, sino por estar en contra de los que le habían expulsado y que representaban pues, una concepción ya muy distinta, mucho más moderna del nacionalismo, por lo menos, si no tanto ideológicamente, sí políticamente. Bien, eso por un lado. Por otro lado, en el año 16 ya se consuma oficialmente el cambio de nombre Partido Nacionalista Vasco a Comunión Nacionalista Vasca. En realidad ya se venía utilizando desde años antes, sobre todo a partir de la aparición del principal diario del PNV hasta la Guerra Civil, el diario oficial, el diario Euskadi, Euskadi escrito entonces con Z, en Bilbao, del año 13 al año 37. Y porque se va a decir que no es un partido como otro cualquiera. Y efectivamente, para mí tiene un doble significado este cambio de denominación. Por un lado es esa idea, la tipología divergente clásica de los partidos especializados o partidos de totalidad, creo que les llama él, su obra clásica sobre los partidos políticos, pues es evidente que el PNV, y como luego otros partidos, como va a ser el caso de Herri Batasuna, no va a ser un partido sin más. Es un partido especial, es un partido que lo abarca todo, es un partido que se puede entrar desde la cuna hasta la tumba, es un partido de fieles, es un partido de creyentes. Y yo en ese sentido lo he definido como un partido comunidad con vocación de totalidad. Nada que ver con partidos totalitarios. Ese modelo se ha utilizado en movimientos totalitarios, sean fascistas o comunistas, pero también con partidos democráticos o que van a ser democráticos como el Partido Nacionalista Vasco u otros partidos nacionalistas. Es decir, en definitiva, un partido-movimiento que congrega en su entorno a una comunidad nacionalista interclasista que encuadra a través de numerosos, que empiezan ya desde principios del siglo XX, muchísimo más en la República, no digamos luego la transición, numerosos organismos satélites de todo tipo, de tipo social, sindical, cultural, gastronómico, deportivo, etcétera, etcétera, pero que siempre con un partido guía. Yo lo representé en mi tesis en 3 o 4 páginas en distintos gráficos, el ámbito político, el social, el cultural. Otro autor lo hizo en forma de círculos, Rodríguez Ranz, en forma de círculos concéntricos, claro, en el centro está el PNV y luego pues, unas organizaciones que giran a su alrededor. Aguirre lo reflejó, que es de la época posterior de la República, de una forma muy gráfica. El PNV vino a decir a Aguirre en uno de esos grandes mítines de la Berri Eguna, en los domingos de resurrección en la República, es el pueblo vasco en marcha. Esa es la imagen que va a dar. Somos el pueblo vasco en marcha hacia, evidentemente, hacia su liberación nacional. Pero además de ese significado, es un partido comunidad o partido movimiento, pues también, evidentemente, el término comunión tiene un sentido religioso. ¿Quiénes se llamaban comunión entonces? Los carlistas, comunión católico tradicionalista. No hay que recordar que Sabino Arana, su hermano y bastantes de los primeros nacionalistas vascos, no hay otros orígenes como el galleguismo, el catalanismo por izquierda, no. Son fundamentalmente carlistas, integristas los que dan el paso al primer nacionalismo vasco. Y va a haber una relación muy estrecha, incluso de aliados en determinados momentos, con el carlismo, sus distintas ramas. Es decir, el catolicismo es el elemento aglutinante de esa comunidad nacionalista. Para mí los dos fundamentales son la religión católica, por supuesto, todos son católicos, incluso como dicen todos los reglamentos, estatutos del PNV hasta la Guerra Civil, católico, apostólico, romano, no bastaba ser católico. El PNV, el nacionalismo vasco, Euskadi,
todavía en plena república, será católica, apostólica, romana. Y hablaban de un futuro Estado vasco independiente de carácter confederal. Entonces, todos son católicos, pero creen también, es una especie de partido-iglesia de fieles, de creyentes, los militantes son fieles, son creyentes, en una doble religión. Eso yo creo que es lo que ha aportado en mis estudios, sobre todo sobre el anarismo y sobre Sabino Arana, recientes. Es decir, creen en la religión católica, pero no es una religión política de sustitución, como se ha estudiado para otros movimientos, o el caso, por ejemplo, de ETA y el llamado LMNV. Eso es una religión política de sustitución, pero el aranismo no quiere sustituir al catolicismo, se justapone a él. Yo he hablado de una doble religión, creían en una doble religión, la de Cristo y la de Arana, era como una auténtica religión. He hablado de la mitificación, Arana muere joven, 38 años. Inmediatamente se le compara con Jesucristo, porque ha muerto joven, ha muerto de muerte natural en su casa de Sucarrieta, Pedernales, pero el año anterior había estado unos meses en la cárcel. Y se dice que por eso ha muerto. Se le convierte en un mártir, en un héroe, pero en un mártir, sobre todo en un mártir católico también, no solo nacionalista. Y desde entonces hay un auténtico culto a Sabino Arana que ha llegado hasta nuestros días, ya muy mitigado, porque evidentemente ya no son partidos confesionales y además se reduce ya al PNV y no a todo el nacionalismo, pero va a haber un culto a Sabino Arana. Yo titulé algunos de mis artículos así, pero que no es una invención mía, es que eso lo dice la prensa nacionalista nada más morir, incluso la prensa sotista de Sota, el semanario Euskalduna, el culto a Sabino Arana, lo está diciendo al poco de morir. Y a través de eso pues se construye todo un culto que llega hasta nuestros días. La prueba más clara, eso culmina en la República con el primer Aberreguna. Es decir, Aberreguna, el Día de la Patria Vasca, no tiene que ver, como en el caso catalán, la Diada por el 1714, ni Santiago en el caso gallego, no. Lo que celebran es ese descubrimiento de un nacionalismo inicialmente vizcaíno que sitúan 50 años antes, pero que había sido un día indeterminado porque nunca quisieron aclararlo, ni Luis Arana, que vivía y que preside ese homenaje en plena República, y lo van a situar, es profeso, los que lo organizan, que son del sector radical, el Domingo de Resurrección. Para culminar el paralelismo con Jesucristo, no hay más que leer el álbum del primer Aberreguna, está reeditado, el paralelismo es total. Es la resurrección cristiana y es la resolución del pueblo vasco pues a través de eso, de la obra, incluso de eso de la muerte, y se habla hasta del martirio de Sabino Arana, de la doble definitiva, la doble resurrección. Y esos van a ser los dos aglutinantes de ese partido-movimiento, esa comunidad nacionalista, catolicismo y aranismo fundamentales. Claro, por eso esto le diferencia claramente del catalanismo y del galleguismo. Como se decía antes, efectivamente no va a haber relaciones con los galleguistas. También hay que decir la visión de Sabino Arana de los inmigrantes, de los maquetos, incluidos los gallegos, que en su época no había demasiados. Una obra de teatro que yo rescaté del olvido y publiqué en el año 82, de Fuera Vendrá, pues claro, el gallego que aparece ahí pues realmente da una imagen totalmente nefasta, como en general de los inmigrantes. Eso hace que, a diferencia del catalanismo y del galleguismo, el nacionalismo vasco, que es muy distinto ideológicamente, la línea de fractura principal no es el eje de derechas e izquierdas, como en el caso catalán o en el caso gallego. Siempre va a ser hasta hoy la principal, la moderación versus radicalismo. La lucha principal se va a dar siempre desde 1898, es decir, en vida de Arana, desde que entra al grupo de Sota, entre moderados versus radicales. No es una distinción, no es una división de derechas e izquierdas. Lo será en algún caso. La escisión de Acción Nacionalista Vasca sí es derechas e izquierdas. Ahí sí, sigue el modelo catalán, hay una derecha y una izquierda. Pero la mayoría de las escisiones, la de Aberri, que ahora mencionaré, la de ETA en el año 59, no son de derechas e izquierdas, son moderados radicales. Ese es el eje fundamental de fractura. Hubo un intento que va a fracasar de un exconcejal nacionalista de Bilbao y escritor, hice su biografía, Francisco Ulacia, en el Bilbao de 1912, plena ley del candado, bloque católico frente a bloque laico, se crea ya una izquierda republicana en Cataluña y nacionalista, y se intenta crear un partido que se llama liberal y republicano en Bilbao, pero que fracasa inmediatamente. Hay que decir pues, que todos los nacionalistas, los abertzales en el sentido etimológico del término, Aberri es un neologismo de Arana patria, abertzale literalmente es patriota vasco nacionalista, pues todos son
católicos, todos son aranistas y, en consecuencia, muy escorados a la derecha, como un partido conservador de orden que pacta con otras fuerzas de derechas católicas en bloques católicos cuando hace falta, si los gobiernos son liberales y laicos, y especialmente con los carlistas. Y en algún caso, pues, con buena relación con la Lliga, como luego veremos. Es muy simple, a diferencia del caso catalán. En el caso en gallego no existía todavía ningún partido nacionalista, solo hay un partido único, el PNV, pero que desde el año 98, es decir, en vida de Arana, tiene dos tendencias, la moderada y la radical, que va cambiando de nombres, pero que siguen y que siempre rivalizan por hacerse con el control del partido. Si los primeros años eran aranistas y sotistas, en la época que vamos a ver ahora, sobre todo los años 16 a 23, pues se van a denominar comunionistas y aberrianos. Comunionistas porque son los que controlan la comunión nacionalista, sobre todo el sector moderado de Sota y del diario Euskadi, y los radicales se llaman aberrianos porque tienen un semanario muy combativo, muy militante en Bilbao del año 16 al año 23, los últimos meses se convierte en diario y lo cierra la dictadura de Primo de Rivera, en septiembre del 23, que se llama Aberri. Aberri es patria, de ahí viene eso, Abertzale patriota. Y precisamente, incluso cuando hemos estudiado la terminología, pues los que utilizan el término Abertzale en esa época, o veremos la organización femenina Emakume Abertzale Bacha, son los radicales. Porque en general los moderados y el PNV, el término que ha utilizado mucho más que Abertzale, que lo son, y por supuesto se reconocen con ese término, es Geltzale, es decir, del lema Gel, Dios y ley vieja de Sabino Arana. Todavía hoy a los del PNV se les conoce más como Geltzales, más que el Abertzale, que desde la transición pues, se ha identificado más con eso, con la denominada izquierda Abertzale o nacionalismo vasco radical. Bien, entonces, a partir de ahí pues, va a haber esos dos sectores que se enfrentan y que se acaban escindiendo en el año 21. O sea, a partir del año 21 hasta el año 30 hay dos PNV, si se quiere, dos partidos aranistas. La Comunión Nacionalista Vasca, que es de los moderados, y de nuevo el PNV, retoman el nombre de PNV, o Aberri, de los radicales, hasta que se reunifiquen en el año 30 y al mismo tiempo pues, surja esa escisión que se hablaba antes de Acción Nacionalista Vasca, ya claramente como una izquierda liberal, democrática, republicana, no aranista. Entonces, cabía plantear y la posibilidad de una tercera vía no aranista, o sea, lo que hacen los de ANV en el año 30, pues se intenta en el año 10 con Eulacia, fracasa, y en esta época no hay ninguna organización, pero sí hay lo que llamamos unos precursores ideológicos, a los que denominamos los heterodoxos, que serían Sarria y Landeta, dos escritores, de los que luego hablaré, vinculados a la revista cultural Hermes de Bilbao. Sería esa tercera vía. Bueno, casualmente, yo la primera vez que dediqué un artículo al nacionalismo vasco heterodoxo en el siglo XX se publicó en gallego en la revista Grial de Vigo en el año 98 y luego lo he desarrollado en otros artículos, pero ahí yo incluía, aparte de estos precursores y el intento fallido de Eulacia, pues Acción Nacionalista Vasca, los años 30, República, Guerra Civil, Exilio, nada que ver con la ANV que hemos conocido en los últimos años, partido durmiente desde que ingresó ya cambiando totalmente lo que había sido no solo en la etapa fundacional, sino incluso en el exilio, porque siempre estuvo en el gobierno de Aguirre con un consejero como partido fundador de Herri Batasuna. Pues era la antítesis de su tradición histórica. También el pequeño partido SEI en la transición y la Euskadiko Ezkerra de los años 80, es decir, desde que se fusiona con el Partido Comunista de Euskadi en el 81 hasta su fusión con el Partido Socialista de Euskadi en el 93. Estos son los que consideramos como nacionalistas vascos heterodoxos, es decir, no aranistas, son los únicos no aranistas o que no proceden de la ideología aranista o que se desmarcan de ella, pero siempre muy débil, intermitente y que ya, de hecho, pues no existe. Lo que predomina pues, han sido las dos grandes tendencias, la moderada, que casi siempre ha estado representada por el PNV, y la radical, que son los aberrianos de los años 20, los yaguillaguis, un pequeño grupo independentista en la República, y luego, desde que surge ETA, pues el nacionalismo radical es ETA y sus múltiples escisiones y las múltiples organizaciones que van a surgir de los años 60-70 hasta nuestros días de ETA en lo que se llama izquierda abertzale, que algunos profesores, un politólogo de mi facultad, Jesús Casquete, considera que lo más adecuado es el término nacionalismo vasco radical más que izquierda abertzale.
Bueno, pues a continuación voy a ver un poco esos tres sectores: la estrategia autonomista, la Comunión Nacionalista Vasca, después la rebelión de las juventudes y su escisión del año 21 y, por último, espero que me dé tiempo brevemente, los heterodoxos. A partir de que se defenestra Luis Arana, pues ya la comunión queda totalmente en manos, y políticamente Sota, ideológicamente, porque no fue ideólogo, de Quizquicha y Elizalde. Estos marcan el camino a seguir. Son aranistas de primera hora, habían sido muy radicales, ahora ya son moderados, aceptan la vía autonómica, nunca se renuncia a la independencia, pero sí se acepta la vía autonómica, y porque llegan a decir que no hay que confundir, que nacionalismo no es sinónimo de separatismo, que la independencia es un medio, no es un fin, que lo fundamental es la supervivencia de la nación vasca, incluso que es más importante la acción social y cultural, aunque la práctica de este movimiento, que tiene la vertiente política, la cultural y la social, siempre prima la política, la hegemonía la tiene el partido guía PNV o Comunión Nacionalista, y los demás se subordinan a él, incluso el pequeño sindicato creado por el PNV en el año 11, Solidaridad de Obreros Vascos, que entonces era muy poquita cosa, pero hoy día es ELA, con más de 100.000 afiliados, pero ya totalmente ha roto, ya desde hace bastantes años, con el PNV y con el gobierno vasco, está más cerca del nacionalismo radical. Los años dorados de la Comunión Nacionalista Vasca son 17-19, porque consigue una hegemonía política en Vizcaya que nunca había tenido. Bien, Vizcaya, su feudo, la comunión va a ir a remolque de la Lliga Regionalista de Cambó, pasa de la idea de conseguir una mancomunidad vasca, imitación de la catalana, a la idea ya de un estatuto de autonomía, asume la idea de autonomía integral de Cambó, como harán también, se ha visto, las hermandades. Cambó, luego mañana lo explicará el profesor Borja Riquer, viaja por España, por las distintas regiones o nacionalidades, defendiendo su proyecto. En Bilbao viene y a San Sebastián da importantes conferencias publicadas en folleto en el año 17, marca el camino a seguir por los nacionalistas vascos, que publican el Euskadi censurando alguna palabra, cuando habla de España como imperio, pero publican íntegra su conferencia en Bilbao. Entonces hay esa entente cordial que personifican Cambó y Sota. Pero como decía antes, es que Sota no fue Cambó, fue un gran político, fue dos veces ministro en gobiernos monárquicos. Sota, como político, lo más que fue y poco tiempo diputado en las Cortes en el año 18, y por lo que parece pues acudió poco al hemiciclo de las Cortes. Fue sobre todo un rico empresario con múltiples negocios, pero en estos años sí se va a implicar. Entonces, la prueba del auge son los éxitos electorales. Ganan primero las provinciales de marzo del 17, por primera y única vez en la Restauración, se puede decir lo mismo hasta la Guerra Civil, hasta 1979, el PNV, Comunión, controla la Diputación, la importante Diputación de Vizcaya. Recordad que entonces existía el concierto económico, con el hijo de Sota, que se llamaba como él, Ramón de la Sota Burto, como presidente, en el bienio 17-19. Ganan las municipales en noviembre, vuelven a tener alcalde Bilbao, ya lo habían tenido en los años 7-9 por real orden del gobierno Maura, ahora vuelven a tener alcalde en Bilbao y muchos concejales en Vizcaya, también bastantes en Guipúzcoa, los primeros en San Sebastián, en Pamplona, etc. Pero sobre todo van a ganar las elecciones a Cortes del año 18. Nunca habían tenido diputados, pues tienen de golpe 7. Recordar más incluso que el Partido Socialista, ¿no? que en esas elecciones tuvo 6. 5 por Vizcaya, es decir, todos los distritos menos Bilbao, que es de izquierdas, 1 por Guipúzcoa, por primera vez, y 1 también por Pamplona. Y los 3 senadores por Vizcaya, es decir, que por primera vez hay un grupo nacionalista vasco en las Cortes. Ha conseguido casi todo el poder en Vizcaya, solo le falta el distrito de Bilbao, de hegemonía de izquierdas, que pasa del republicano Horacio Echevarrieta a Indalecio Prieto. Y en adelante Indalecio Prieto, como él mismo reconoció en sus memorias en el exilio, se convierte literalmente en la bestia negra del nacionalismo vasco, que llegará a decir en el diario Euskadi en el año 19, el españolismo es en Euskadi Indalecio Prieto Tuero, porque le va a derrotar en 6 de las 7 ocasiones que él se enfrentó a los nacionalistas en elecciones, entre el año 18 y 23 en 4 y del 31 al 36. Únicamente el PNV de Aguirre le derrotaría en el 33. Entonces, ese ascenso va a hacer que la cuestión vasca se plantee en las Cortes del año 18, iban los ataques por la izquierda de Prieto, por la extrema derecha de Víctor Pradera,
Al mismo tiempo, las 3 diputaciones vascas, que con la de Vizcaya a la cabeza, por iniciativa de Vizcaya, pues se va a solicitar al Gobierno, como siempre, primero se pide lo máximo, que es la restauración foral, cada uno, carlistas, nacionalistas, fueristas, entiende lo que quieren de la restauración foral, pero como medida realista, pues una autonomía, se dice, amplia dentro de la unidad de la nación española, literal. El mensaje de las diputaciones, incluida la de Vizcaya, que encabeza el hijo de Sota. Es decir, nunca, es casi un texto único en que un texto de un nacionalista vasco habla de la unidad, no del Estado, sino de la nación española, como prueba de la moderación a la que llega en estos años la comunión para atraerse a otras fuerzas monárquicas, carlistas, etcétera, en su campaña autonomista. Pero claro, al mismo tiempo están jugando eso, al posibilismo, pero también al maximalismo, es decir, al reclamar la independencia. Y al mismo tiempo, pues se mandan uno de esos telegramas famosos. Arana fue a la cárcel por un telegrama al presidente Roosevelt. Ahora los dirigentes de la comunión envían un telegrama al presidente Wilson en vísperas del final de la Guerra Mundial, una fecha emblemática para el PNV, 25 de octubre del año 18, porque era el aniversario de la ley de 25 de octubre de 1839, que había confirmado los fueros, dice, las provincias vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad de la monarquía española, que para Sabino Arana, en su interpretación sui generis de la historia vasca, era el fin de la independencia de los territorios vascos forales. Es decir, le están reclamando, pues eso, que se derogue esa ley, que era la meta tradicional del PNV desde el año 6 hasta la transición, pero para muchos aranistas pues era recuperar la independencia perdida al final de la Primera Guerra Carlista. Bien, todo eso va a fracasar y va a fracasar también los intentos de tener un estatuto vasco como en el caso catalán. Hay una comisión extraparlamentaria que hace un proyecto que es una mera descentralización administrativa. Hay un proyecto de 3 diputados vascos, un nacionalista, un integrista y un liberal más amplio, pero que es rechazado. Todo eso fracasa en el año 19 y empieza, pues eso ya, un punto de inflexión, el retroceso electoral. El retroceso electoral que va a hacer que si en el año 18 salían 5 nacionalistas y Prieto por Bilbao, del año 20 al año 23 salen de nuevo 5 monárquicos de la Liga, que es el nacionalismo español enfrentado al nacionalismo vasco, y siempre Prieto por Bilbao. Y hay un acuerdo, una entente entre Prieto y los monárquicos para acabar con esa efímera hegemonía del nacionalismo. Los monárquicos no se enfrentan a Prieto en Bilbao, que siempre derrota a un nacionalista, las izquierdas no presentan candidato en Baracaldo o en Balmaseda y los monárquicos derrotan a la comunión nacionalista, que se queda de 7,1 a partir del 20 al 23, que va a ser encima un navarro por Pamplona, porque Pamplona, por el tema, su régimen foral tenía la peculiaridad de que llevaba la Merindad de Pamplona 3 diputados a Cortes y eso permitía pues, la alianza entre que saliese pues, Manuel Aranzadi, el de la editorial Aranzadi, el primo Manuel Irujo, nacionalista muy moderado, foralista, un carlista o jaimista y un católico navarrista. Y así, eso explica que pese a la debilidad tradicional del PNV en Navarra, pues va a tener un único diputado de las Cortes del 20 al 23. Pierden también la Diputación de Vizcaya y la Alcaldía de Bilbao. Entonces, si hasta entonces la lucha de tendencias se mantenía más o menos soterrada, a partir del 19, cuando ha fracasado la campaña autonomista, pese a su moderación, y empieza el retroceso electoral, pues ya las disputas se acrecientan, se va una rebelión sobre todo de los jóvenes nacionalistas vizcaínos en las juventudes vascas que controlan especialmente los radicales, que acabará la escisión del 21. Ahora, controla la mayoría de las juventudes, sobre todo la más dinámica, muy importante, Juventud Vasca de Bilbao. Tienen un líder carismático, que es Elías Gallastegui Gudari. A ver si me da tiempo de terminar. Y tienen el periódico Aberri y defienden volver a la pureza doctrinal, es decir, al aranismo primitivo, idolatran a Arana, rechazan pues, la vía autonomista del Euskadi, de Sota, del Izal de Quizquicha y al final, el verano del 21, más coincide con el desastre anual, un poco como pasó en el verano del 86, con el caso de la escisión de EA, es un doble proceso, escisión, expulsión. La dirección de la comunión expulsa bastantes juventudes vascas, dirigentes como Gallastegui, y acaban creando otro partido con el nombre de Partido Nacionalista Vasco, conocidos como Aberri o Aberrianos por su periódico. A partir de ahí, pues, el retroceso electoral y las derrotas pues, aumentan. Y como pasó también hace 30 años en PNV, pues, al ser hermanos separados, todos aranistas, pues el choque inicial es bastante fuerte.
El modelo de Comunión sabemos que era la Lliga de Cambó. El modelo de los aberrianos va a ser siempre el nacionalismo radical irlandés, del Sinn Féin. Es decir, en la Pasca Sangrienta de Dublín, los radicales de Aberri están por esa sublevación. En cambio, el Diario Euskadi la condena, como que era suicida. Entonces, imitan el modelo irlandés hasta el punto, incluso desde un punto de vista organizativo. Por una conferencia que da un nacionalista irlandés en Juventud Vasca Bilbao, se crea la organización, Gallástegui crea la organización femenina Emakume Abertzale Batza, agrupación de la mujer patriota, como se utiliza el término Abertzale y no Jeltzale. Controlan también los mendiguisales, que son los montañeros, grupos de choque que luego serán el embrión de los batallones nacionalistas en la guerra civil. Utilizan el teatro como arma de propaganda, de agitación y propaganda contra la guerra de España en Marruecos y la participación y la muerte de jóvenes vascos, precisamente muchos en Anual coincidiendo con la escisión. La campaña de Gallástegui y Aberri de guerra a la guerra son en este sentido anticolonialistas y antiimperialistas. Utilizan una obra como arma de propaganda y van por los pueblos, por las ciudades representando el Pedro Mari, que es un personaje de ficción que convierten en un mártir de la patria, etc. Si se coge su manifiesto del año 22, pues realmente es un folio como el del año 6 inicial del PNV, vigente hasta la transición, pues es resumir las ideas de Arana, no hay nada nuevo. Es lo mismo que dicen los de Comunión, salvo que ellos ya dejan claro que su meta es la independencia, no la camuflan como comunión con la restauración foral plena y que cada uno entienda lo que quiera. Pero es aranista a tope, acaba con el lema, los dos con el lema Gel, Dios y ley vieja, etc. O sea, que no hay prácticamente diferencias. Tampoco a nivel, por eso no es una escisión de derechas e izquierdas, no tienen programa socioeconómico los aberrianos, no es un partido de izquierdas. ¿Qué hacen los nacionalistas vascos para suplir esa carencia? Pues recurrir a la doctrina social de la Iglesia y declarar la neutralidad social. Es decir, es una comunidad interclasista, les viene muy bien declararse neutrales porque en esa comunidad nacionalista interclasista coexisten tanto el gran patrono Sota, propietario de los astilleros Euskalduna, y los obreros que trabajan en sus astilleros y que están afiliados casi necesariamente a Solidaridad Obreros Vascos. O sea que, por eso, no les interesa definirse en ese terreno. Y no es de izquierdas porque al final acaban haciendo presidente, incorporan al grupito de Luis Arana y precisamente Luis Arana es su presidente, es decir, una persona que ideológicamente le situaríamos en la extrema derecha, un integrista católico. Pues va a ser el presidente de los aberrianos. Y su enemigo principal es el socialismo de Prieto. Por eso, si alguna vez se solidarizan con comunistas vizcaínos escindidos del socialismo de Prieto, no es porque tengan una ideología parecida de izquierda, no, es por ir contra Prieto. O sea, eso va a ser siempre así. Por último, bueno, la política de alianzas. Pues la política de alianzas sí es una diferencia importante con Comunión. Las diferencias son de táctica de estrategia política. Los de Comunión se pueden aliar con todo tipo de católicos, no solo la Lliga, sino los carlistas, por ejemplo, van en Navarra porque son católicos, aunque no sean nacionalistas. Para los aberrianos solo se pueden aliar con los nacionalistas. Como es imposible con Comunión, pues optan por otros nacionalistas radicales. Y eso les va a llevar a la Triple Alianza en 1923, que siento no tener tiempo para explicar. Es un movimiento que surge en el verano del 23 a iniciativa de la Acció Catalana, ya escindida la Lliga, y del Estat Català de Macià, que se suma con gran entusiasmo el Aberri y Gallástegui y que van a Barcelona en la diada del 11 de septiembre de 1923 y aprueban un pacto, una triple alianza de carácter internacional, como un tratado internacional, llaman de los patriotas de Cataluña, Galicia y Euskadi por la independencia contra la España de la Restauración, que lo conocemos porque lo encontró Jordi Casasas y lo publicó en un libro hace 30 y tantos años. Muy, muy radical, como dijeron ya hace muchos años Ana Sayés y Ucelaida Cal, lo decía muy grandilocuente todo, con alusiones claras a una lucha armada, etcétera, pero nada sobre los medios. Cuando 2 días después en la misma Barcelona se subleva Primo de Rivera, pues se esconden, estaban todavía ahí, se marchan al exilio a Francia o dejan la actividad política, salvo la excepción de Macià contra la dictadura, que apenas tuvo apoyo ni gallego, estuvieron algunos de las hermandades, ni apenas de los aberrianos, y por eso Macià pues, tuvo que recurrir a anarquistas y a comunistas. Bien, no sé si me dejas 2 minutos para hablar mínimamente de Sarriá y Landeta, del nacionalismo heterodoxo. No tuvieron seguidores, sus ideas pasan algunas hacia Acción Nacionalista Vasca, pero ideológicamente son importantes porque supone
un proyecto de modernización, de renovación ideológica del nacionalismo vasco. A través de la revista cultural Hermes, que es una revista excepcional que se publica en Bilbao del año 17 al año 22 por su director Sarria. Es una revista que sea muy bien estudiada, entre otros por los profesores Mayner y Fusi, que se equipara a las empresas culturales de Ortega y Gasset, que la va a presentar en Madrid y que colabora toda la generación, prácticamente el 98, vascos y no vascos, y del 14 colabora en Hermes. Y en ella se van a expresar Sarria y Landeta ese nacionalismo que yo llamo heterodoxo, que es ya un nacionalismo no aranista en cuanto a las ideas, aunque sí Sarria elogia a Arana, Landeta le critica, pero es un nacionalismo voluntarista, es un nacionalismo liberal, es un nacionalismo democrático. En la época de la primera posguerra mundial, que defiende la idea de Cambó, casualmente el mismo mes que Cambó habla en Bilbao, enero del 17, se crea Hermes, de la autonomía integral. Son los únicos que dicen expresamente hay que renunciar a la idea de independencia, hay que ir, la meta tiene que ser esa una autonomía lo más amplia posible dentro del Estado español, porque Euskadi y España no son incompatibles como dicen los aranistas. Y imitando a Cambó, pues también Sarria defiende eso, una España grande en una federación ibérica que incluyen a Portugal y de tipo, eso también más moderno, reforma social, integrar a los inmigrantes, que están excluidos estatutariamente y lo seguirán estando hasta la guerra civil de los estatutos del PNV, porque necesitan un apellido vasco, sigue siendo un nacionalismo el aranista fundamentalmente racial y no lingüístico, etcétera. Es decir, es una idea de renovación que llevará más adelante Landeta en una conferencia importante en Bilbao, y a Landeta le he llamado el Bernstein del aranismo, porque es realmente el revisionista, es el único que dice a los 20 años de la muerte de Arana que las ideas de Arana se han quedado obsoletas, que es mentira históricamente, que no se puede decir que Euskadi fuese independiente hasta 1839, eso es una falsedad histórica, que no es necesaria la independencia sino una autonomía lo más amplia en el Estado español, y en definitiva lo que dice Landeta es que hay que enterrar ideológicamente a Sabino Arana porque dice, y cito casi literalmente, hasta cuándo los nacionalistas vascos van a conservar insepulto el cadáver y las prácticas de Sabino de Arana Goy. Muchas gracias. Moi ben, pois a ver un coloquito. Non temos... Has apuntado muy rápidamente el poco éxito de... Perdona, que teñas detrás unha... No. Vale. Quería hacer dos preguntas muy rápidas. Uno primero, hablaba usted de la gran cantidad de asociaciones que se crean en torno al PNV, en los márgenes de la sociedad civil, pero parte del mismo movimiento. ¿Cree usted que esa tradicional herencia de la sociedad vasca por el asociacionismo viene de su promoción por parte del PNV? Y la segunda pregunta era cómo, si todo el nacionalismo, sobre unos heterodoxos minoritarios son aranistas, cómo llevan estos últimos escritos de Sabino Arana poco antes de morir, en los que parece que renuncia a su ultramontanismo vascuense, ¿no? Para que se integre al sistema. Bueno, brevemente, ese modelo de partido pues ha sido nacionalista, pero es de la sociedad vasca, es de las cuadrillas, etcétera, y precisamente eso va a permitir que el nacionalismo vasco subsista a nivel sociológico, refugiándose en la Iglesia, las cuadrillas, la familia, sobre todo la dictadura de Primo de Rivera. Cuando más fuerza tiene resurge el nacionalismo es después de las dos dictaduras, es decir, en el año 30-31 y en la transición. Y en buena medida se puede explicar por ese fenómeno. Cuando no se puede hacer la acción política, que es va a ser hegemónica y prioritaria, se hace nacionalismo por otras vías y ese modelo pues viene muy bien. Y eso se hace en la dictadura, que hay todo un resurgir vasquista, la dictadura de Primo de Rivera es distinta. La Vuelta Ciclista al País Vasco se organiza en plena dictadura, los primeros días del euskera en plena dictadura, de Primo de Rivera, finales, y el renacimiento cultural vasquista y en euskera es ya de los años finales de la dictadura. Y desde luego, claro, con muchas más limitaciones y prohibiciones, pero también en la dictadura de Franco. No es del nacionalismo, no es exclusivo, es de la sociedad vasca, pero es evidente que el nacionalismo es el que más lo ha potenciado históricamente.
Y que los partidos, por eso, han fracasado los heterodoxos, que precisamente son los que no han seguido ese modelo. Ni ANV ni Euskadiko Ezkerra, eran partidos especializados y no partidos comunidad, totalidad, movimiento, como se les quiera llamar, caso del PNV o caso de todo pues, el mundo en torno a ETA, especialmente Herri Batasuna o con sus distintas denominaciones. Y no he podido hablar, claro, de, efectivamente, los heterodoxos son los únicos que asumen la idea del último Arana, de la famosa evolución españolista en sentido de regionalista o autonomista, del último Arana 1902-3. No se ha aclarado nunca, quedó en el enigma porque él no quiso, deliberadamente fue muy confuso. Mi idea, y con documentos internos del propio archivo del PNV, es que en su fuero interno el último Arana seguía siendo independentista. Yo publiqué una carta a su mujer, nada más entrar en la cárcel, donde claramente era independentista. Decía que con eso la Inglaterra de Salisbury, los Estados Unidos de Roosevelt, etcétera, pues iba poco menos que iban a hacer una guerra contra España y conseguir así la independencia de Euskadi. Era fundamentalmente, parece, una estratagema, ocultaba otra cosa. Y de diversos escritos, uno de mi independencia que publicó el Correra y esa carta a su mujer, que estaba inédita hasta hace muy pocos años, del archivo del PNV lo corrobora, pero en definitiva había algo detrás, y es que la evolución españolista es lo que quieren los sotistas, pero que no se atreven. Es decir, el problema es que la legitimidad ideológica siempre la tuvo Arana, nunca la tuvo Sota. Incluso ellos también hablan del culto a Arana nada más morir, siempre la tuvo Arana. Y claro, en cuanto muere y se le idolatra, se le mitifica, se le sacraliza, se le hace santo, héroe y mártir, nadie puede tocar el núcleo duro del aranismo. Se puede cambiar la política, que es lo que hace Sota, y luego lo que harán los aranistas de primera hora como Quizquicha y Elizalde, pero no las ideas fundamentales de raza, de religión, de interpretación de la historia sobre el euskera, etc. Y eso no se va a tocar, pero ni siquiera en la República un Aguirre, un Irujo, que son para mí los primeros ya nacionalistas, demócratas, liberales y luego democristianos que modernizan y democratizan el partido, que todavía en plena República lo preside Luis Arana y preside el primer Aberreguna, con posiciones totalmente integristas, y ellos se van de las Cortes porque no aprueba la Constitución del 31, pero no por la autonomía, porque se hubiese bloqueado el Estatuto de Estella, sino por el artículo 26 sobre la religión de la Constitución del 31. Y claro, los que le modernizan son Aguirre y Irujo, pero en su correspondencia privada ellos mismos reconocen que no se atreven a tocar el lema Gel, ni el manifiesto del año 6, es decir, el Dios y ley vieja. No se atreven. Cambian su política, pero no cambian la ideología. Incluso Aguirre, Irujo fue mucho más disidente y así claro, le atacaban mucho, pero incluso todo un Lehendakari Aguirre, algunos sectores, los más aranistas, le criticaban, por ejemplo, porque cambiaba la visión de la historia, daba importancia a Navarra, el vizcaitarrismo de Arana solo conocía la historia de Vizcaya y todo se basaba en la historia de Vizcaya. Es decir, que ese peso pues se va a mantener y ya digo, que nunca se tocará, se cambiará el nombre en euskera, aunque siga hablando de Dios y ley vieja, y nunca, yo os he dicho muchas veces, que el PNV nunca ha hecho ni va a hacer el Congreso de Bad Godesberg. Es decir, lo que hizo la socialdemocracia alemana en el 59 de renunciar al marxismo, no es renegar, pero sí, como hizo Felipe González del PSOE en el 79, el PNV nunca lo ha hecho ni lo hará con Arana, porque no lo ha necesitado para llegar al poder, como ha llegado, y que encima, claro, si lo hiciese, es decir, si hiciese una revisión crítica, aunque ya no lo siga ni en el tema de la raza ni en el tema de la religión, sí sigue bastante todavía en dogmas históricos y en otros aspectos, o en la antítesis Euskadi-España, el antiespañolismo para mí es la seña de identidad de Arana, que ha llegado hasta nuestros días, tanto en los moderados y mucho más en los radicales, y no en los heterodoxos que han fracasado. Entonces, eso hace que todavía el PNV hoy día pues, siga teniendo un culto a Sabino Arana, ya no es un culto religioso, pero creo que será el único partido que le celebra 3 veces cada año. El nacimiento, al final, el último domingo de enero, la Fundación Sabino Arana, que lleva su nombre, y no de Aguirre significativo. Aguirre es aceptado por todos los demócratas vascos. Todas las izquierdas que gobernaron con él en la guerra y estuvieron con él en el exilio. Sabino Arana solo lo aceptan los nacionalistas y ya últimamente se ha visto en el centenario, en el 150 aniversario de su nacimiento, hace 2 años,
ni siquiera el resto del nacionalismo vasco se ha acercado a la estatua que le pusieron en Bilbao en el 2003 por el centenario de su nacimiento a ponerle un ramo de flores, cosa que Ana Sagasti critica. Incluso los de allá no van a su carrieta ni le ponen flores en su estatua y proceden del aranismo. O sea, se ha quedado ya exclusivamente como el ídolo del Partido Nacionalista Vasco de los Jeltzales. Le celebra la Fundación Sabino Arana con sus premios el último en el Teatro Arriaga de enero, el 31 de julio, fecha de la fundación oficial del PNV, casualmente, día de San Ignacio Loyola, y Arana, pues eso, idolatraba a Ignacio Loyola y la Compañía de Jesús. También van, ahora ya con la estatua, Urkullu, en este caso Ortuza, el presidente del EBB, a poner flores en esa estatua que está enfrente de Sabin Etxea. También la sede principal del PNV es donde estuvo el solar de la casa natal que destruyó el franquismo en los años 60. Y el último fin de semana de noviembre coincide pues con la muerte, que es lo que más se ha conmemorado, es un culto funerario a lo largo del siglo XX, pues van a su carrieta, Pedernales, un pueblecito, la Ría de Guernica, pequeño cementerio, y en su tumba también ofrenda floral, discursos, etc. Yo no creo que haya ningún partido que conmemore, que celebre, que homenajee 3 veces cada año al fundador. O sea, sigue la impronta de Arana, sigue existiendo y es muy importante y por eso nunca van a renunciar a él, ni siquiera la más mínima crítica, como se ha visto ahora en la conmemoración del 150 aniversario. Muy bien. ¿No querías hablar? Sí. Pues fala. Gracias. La pregunta es al hilo del comentario que has hecho a propósito de Hermes y de si puedes desarrollar un poco más las posibles causas del fracaso en términos de capacidad de captación social, si tiene que ver antes con la heterodoxia o antes con el hecho de ser fundamentalmente un movimiento intelectual. Bueno, yo creo que las dos con cierta brevedad. Vale. Yo creo que enlaza con lo que ha dicho antes Susto de las hermandades, es que eran escritores, eran intelectuales, pero no tenían base social. La base social los tienen los aranistas, es decir, no tienen seguidores. Tienen ideas, pero no tienen seguidores, sobre todo porque en definitiva y a pesar de que Sarria sí elogiaba y admiraba a Arana, pero también a Unamuno, es un nacionalismo ya totalmente distinto del que sigue predominante hasta entonces y sobre todo de las bases pues tan racial integristas. Es un racial integrismo, lo definió Solozábal hace muchos años, el aranismo. Entonces no van a tener seguidores. Sus ideas, algunas las recogerá Acción Nacionalista Vasca, pero es lo mismo. Fracasa políticamente, es un partido extraparlamentario. Pero Hermes es muy, muy importante, como tú bien sabrás, porque es una revista excepcional. Y es muy plural. Claro, es la antítesis de la concepción cultural aranista, yo estudio al teatro aranista, de Sabino Arana y sus seguidores, que es totalmente ruralista. Y Hermes es Bilbao, es el Bilbao, de eso, de en plena, construyendo barcos enormes en Euskalduna, en la naviera Sotaznar, es el Bilbao cosmopolita, urbano, bueno, un poco antecedente del que tenemos ahora, que se ha cumplido 20 años del Guggenheim, y es totalmente plural y escriben todos en Hermes, salvo quizá ya la última etapa. Es decir, escriben los más nacionalistas españoles, los grandes escritores de la generación del 98, que eran enemigos del nacionalismo vasco, un Unamuno, un Baroja, un Maeztu, escriben en Hermes, pero los del 14, que son menos conocidos, que son un nacionalismo español bastante exacerbado, como puede ser un Sánchez Maza, Zuazagoitia y otros escritores, Joaquín Zuazagoitia y otros, pues esos también colaboran, el joven Lequerica también colaboran en Hermes. O sea que en ese sentido es muy plural. Desgraciadamente desapareció en julio del 22 por el suicidio de su director Sarria, que había sido el alma mater. Bueno, una última pregunta porque es la 1 y no tenemos más tiempo. Y hay que dejar su tiempo al siguiente conferenciante. A ver. Gustaríame saber, antes hablabas de la importancia aún de la raza y los apellidos. ¿La importancia de? De los apellidos. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, cuál sería la posibilidad de que un hijo nacido de un extranjero, un gallego, un catalán, siendo vasco, porque es nacido en el País Vasco, si tendría posibilidad o no de participar en el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, hoy todas, pero todavía en plena República yo encontré documentos en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, donde en Baracaldo, emigrantes, pero que ya que los hijos habían nacido en Baracaldo, y la Junta de Baracaldo preguntaba al BBB a ver si les podía afiliar o no. El reglamento del 33 dejó un pequeño portillo que si la dirección, es decir, el BBB autorizaba, pues algunos de estos que no tenían apellidos vascos, aunque hubiesen nacido en el País Vasco, se podían afiliar.
Es decir, ese criterio no a rajatabla, pero se mantuvo oficialmente, desde luego, en todos los reglamentos, no solo del partido, también del sindicato actual ELA, hasta la Guerra Civil, se mantuvo por lo menos uno de los 4 primeros apellidos vascos. No el Euskaldu Bachoquia, que exigía los 4, claro, sí tuvo tan pocos del primer Bachoqui de Arana, pero sí uno de los 4 primeros, lo cual, a diferencia del catalanismo o galleguismo, pues eso refleja esa diferencia y ese racial integrismo del aranismo que en gran medida se mantiene a la República y lo cambian, pues gracias sobre todo a Aguirre Irujo y su generación. O sea que Williams no podría xogar no Atleti de Bilbao. Bueno, eso sería impensable si Sabino levantase la cabeza. Bueno, damos paso á seguinte conferencia.